En el desafío siglo XXI, lo que se había anunciado como un ciclo decisivo parecía tener todos los elementos para convertirse en uno de los capítulos más comentados de esta temporada. Después de semanas de competencia, estrategias fallidas, alianzas que se formaron bajo presión y momentos inesperados que cambiaron destinos, los dos equipos que habían logrado mantenerse en pie llegaban al punto donde ya no habría margen de error. Con solo Omega y Gamma en escena, la tensión se hacía sentir en el aire, y cada uno de los participantes sabía que cualquier descuido podía marcar la diferencia entre continuar en la aventura o ver su nombre en la lista de los eliminados. Después de haber vivido el ciclo donde Eleazar quedó por fuera, las cosas tomaron un nuevo rumbo, especialmente para los integrantes de Omega, quienes se sentían en posición de aprovechar ese impulso y, como dijo Gio en uno de esos momentos de confianza absoluta, terminar el ciclo perfecto. Pero las palabras en el desafío son peligrosas. La seguridad puede convertirse en soberbia y la soberbia en un error irreparable. Y en un programa donde hasta el último segundo puede destruir una ventaja, el destino siempre encuentra maneras inesperadas de intervenir. Se suponía que después de la reducción a 2 equipos vendría, como se ha hecho tradicionalmente, el desafío de capitanes para rematar todo. Ese enfrentamiento donde se definen privilegios y donde la figura del líder vuelve a tomar protagonismo. Sin embargo, algo cambió en la planeación. Algo grande, algo que no estaba previsto por los participantes ni por el público. Y ese indicio comenzó a aparecer de la manera más curiosa. Andrea, la presentadora, no estaba en su lugar habitual al dar la señal de inicio del box, ese lugar donde normalmente se posiciona para que todos sepan que la competencia ha comenzado. En cambio, apareció más cerca de una zona con vegetación, apartada del centro principal de acción. Ese detalle hizo que muchos televidentes quedaran con la mirada fija en la pantalla, intentando descifrar si se trataba de un movimiento casual o del primer aviso de un giro drástico en el formato del último ciclo. Cuando la cámara se alejó un poco, podía notarse que no era una simple modificación estética. Andrea lucía más seria de lo normal, casi como si estuviera preparando el ambiente para un anuncio que podría sacudir el rumbo del programa. ¿Había un cambio en la última sección? ¿Una variante en las reglas finales? ¿Una adición sorpresa? Todo estaba en el aire, y el misterio comenzaba a generar ansiedad entre los seguidores, y principalmente, en los competidores. Lo cierto era que ahí iniciaba el box blanco, el primer gran capítulo de esta etapa decisiva. Un circuito exigente, donde la fuerza y la concentración son tan importantes como el equilibrio y la velocidad. No es un box cualquiera, aquí cada paso se vuelve crucial porque no solo se trata de avanzar, sino de regresar con los músculos temblando, sostenidos únicamente por la determinación. Desde el primer instante, se hizo evidente algo que ya venía gestándose desde pruebas anteriores. Rata se había convertido en un competidor clave para su equipo. Con movimientos precisos, velocidad constante y una mente enfocada en la meta, fue abriéndose camino sin mayores complicaciones por la mitad del box, demostrando por qué se mantenía como uno de los más fuertes del ciclo. No había duda de que en este punto él ya no competía solo por un equipo, competía por su nombre, por su legado dentro del desafío. Se escuchaban voces desde Omega, especulando sobre lo que podría venir después si lograban asegurar esta victoria. Algunos comentaban que ya con la Eleazar fuera, las probabilidades jugaban a su favor. Sin embargo, Rata demostraba que Gamma no estaba listo para rendirse. Y aunque muchos habían considerado que sin varias de sus piezas fuertes quedarían vulnerables, este veterano del esfuerzo físico disipaba cualquier duda. La atención, en cambio, comenzó a dirigirse al otro extremo del circuito, donde Potro luchaba por mantener el equilibrio. El tronco en el que debía pararse se movía demasiado, casi a propósito para desafiar su estabilidad. Cada paso hacía que la madera vibrara bajo la presión de su peso, obligándolo a reajustar sus apoyos con movimientos bruscos que le impedían ganar velocidad. Podía notarse en su rostro una mezcla de concentración y frustración, porque sabía que cada segundo que perdía significaba que Gamma se le adelantaba. Zambrano intentaba avanzar también, agarrado de unas cadenas que se sacudían constantemente. Su gran desafío no era la fuerza de brazos, sino la habilidad para coordinar el paso con el vaivén metálico de esas estructuras que parecían tener vida propia. Cuando el movimiento no era el adecuado, la cadena podía impulsarlo hacia atrás o provocarle un desequilibrio capaz de tirarlo al agua. Aunque su estilo siempre ha sido mantenerse bajo control, esta vez se veía más tenso, como si el mismo box estuviera diseñado para poner a prueba sus debilidades. Mientras tanto, un plano dirigido por la producción mostró claramente que Omega llevaba una pequeña ventaja. 2 de sus integrantes ya estaban sentados en las cuerdas que marcaban la zona de descanso final, observando el avance de sus compañeros. Cada llegada reforzaba el apoyo emocional del equipo, pero también la presión sobre quienes aún debían completar el circuito. Katiuska aparecía ya en movimiento,
preparada para atravesar el box como si su determinación fuera combustible para su cuerpo. Ella sabía que su rol en ese momento era vital, asegurar el tercer cupo adelante para que Zambrano o Leo, dependiendo de quién estuviera detrás, no tuvieran que cargar con toda la presión final. Al hacer un recorrido visual sobre la pista, la cámara mostró una imagen reveladora. En el carril de gama, solo se veía a una persona sentada, ya con el objetivo cumplido. A la derecha se podía notar el símbolo del equipo, y un color distinto de camiseta al otro lado indicaba que solo uno de los suyos había logrado hasta ese punto. Eso dejaba claro que Omega ya les estaba tomando una ventaja considerable. Pero había algo más. Aunque no se distinguía bien, parecía que había alguien más de gama intentando acomodarse o regresando. La toma era tan confusa como intrigante. No quedaba claro si era un efecto del ángulo o si realmente un segundo integrante de ese equipo ya estaba a punto de llegar. Mencho se veía en el camino de retorno, avanzando con un esfuerzo notorio. Ella, con su estilo fuerte y aguerrido, trataba de mantener el control de los cuadros grandes que se movían solo por sus acciones. Y esto abrió otra observación importante. No había nadie al lado contrario presionando esos cuadros, lo que significaba que no tenía oposición ni presión directa de Omega en ese punto del box. Esa soledad en la ejecución también dejaba un mensaje. Lo que estaba frenando a Gama no eran las estrategias rivales, sino sus propios obstáculos físicos y emocionales. Aquí es donde el drama se intensifica, porque la producción dejó ver un fragmento de discusión fuera del box, mientras las cámaras tomaban planos simultáneos. Se mencionaba que Katiuska habría dicho algo sobre Tina, generando rumores de un posible conflicto. Pero en una observación más detallada, parecía que las palabras no iban dirigidas precisamente a esa deportista, sino más bien a decisiones del otro equipo o a la estrategia que estaban tomando en ese mismo instante. No era un ataque personal, era un momento de tensión lógica en medio de la prueba más importante de ese ciclo. Los espectadores comenzaron a preguntarse algo fundamental: ¿quién será el miembro de Omega que logre llegar hasta la final del desafío? Una pregunta que parecía simple, pero que en realidad extendía un universo de posibilidades y escenarios dependiendo del resultado del box blanco. También entró en juego una especulación creciente. Si el anuncio misterioso que Andrea estaba a punto de revelar realmente implicaba un cambio radical en la dinámica del ciclo final, era posible que el avance en este box no solo representara una victoria temporal, sino una ventaja crucial para lo que iba a venir a continuación. Era imposible ignorar que Andrea no estuviera en su lugar tradicional para iniciar el box. Ese detalle se convirtió en un símbolo de un giro que todavía nadie comprendía por completo. Y aunque el público no tenía acceso a toda la información, el lenguaje corporal de la presentadora hablaba más de lo que estaba permitido decir. Su mirada era la de alguien que sabe que está sosteniendo una sorpresa de gran magnitud. Quizás la estructura del último ciclo se modificó no solo por razones de narrativa o producción, sino porque el avance de ciertos jugadores estaba generando una situación inesperada en la competencia. Quizás se buscaba un equilibrio más justo. Quizás se quería darle al público una emoción adicional antes de llegar a la meta. O tal vez, solo tal vez, se buscaba presionar psicológicamente a quienes ya se sentían seguros. Omega parecía estar logrando una ventaja sólida, pero las ventajas en el desafío son efímeras, y Gama había demostrado a lo largo del juego que podía levantarse cuando el marcador parecía imposible de remontar. Era cierto que sin Eleazar en la ecuación, su camino se volvía más pesado. Pero este programa ha hecho historia precisamente porque quienes están en desventaja consiguen convertir la adversidad en energía. Y mientras el recorrido del box se desarrollaba con una intensidad que se podía sentir incluso a través de la pantalla, cada gesto, cada mirada y cada grito de apoyo se volvían parte del relato. Katiuska empujaba con fuerza, Potro trataba de volver a centrarse después de tambalear, Gio mantenía su mente en la idea del ciclo perfecto, Zambrano peleaba con las cadenas como si fueran un rival más dentro del juego, Leo analizaba desde atrás el momento exacto para acelerar, Mencho veía la meta cerca pero sentía como el cuerpo le pedía parar. Rata avanzaba determinado, consciente de su papel crucial. El sudor, la respiración entrecortada, los pies que buscaban donde afirmarse sin caer, todo eso se convertía en una batalla donde el enemigo no era el otro equipo, sino el tiempo, el cansancio, la presión, la incertidumbre. Cada equipo tenía claro que este no era un box más. Era el inicio del cierre, la prueba que marcaría qué equipo llegaría con fuerza al siguiente paso y cuál tendría que reconstruirse emocionalmente antes de la recta final. El último ciclo del desafío siglo XXI no perdonaría a nadie. Con cada participante tratando de dejar el alma en el circuito, la cámara volvía de nuevo a Andrea, quien sostenía un sobre en su mano. Ese sobre que podía significar un anuncio que alteraría toda la estructura conocida del programa. No era solo la presentación en un lugar diferente. Era la actitud, la preparación para comunicar una verdad incómoda o sorprendente.
Los seguidores especulaban. ¿Podría tratarse del anuncio de un nuevo integrante regresando al juego? ¿Un duelo inesperado por cupos directos a la final? ¿Un cambio en las reglas del ciclo? ¿Una modificación en la manera en que se definirían los finalistas? Todo era posible. Lo único seguro era que el desafío siglo XXI estaba a punto de ofrecer un giro que quedaría grabado como uno de los momentos más impactantes del reality. Los ojos del público estaban puestos en cada centímetro del box. Todo avance contaba. Cada caída dolía. Cada respiro se sentía como un triunfo. La emoción no venía solo del resultado, sino del proceso, porque quienes llegaran a la final no serían únicamente atletas físicos, sino sobrevivientes de una tormenta emocional. Saber que al final de esa pista no solo se encontraba una cuerda para sentarse, sino un paso hacia la historia, hacía que el corazón les golpeara el pecho con más fuerza que los mismos obstáculos. Y justo cuando parecía que el box había mostrado todas sus sorpresas, la producción decidió cortar el avance en un punto clave, dejando esa incógnita ardiendo en la mente de todos. ¿Qué ocurrirá en el último ciclo del desafío siglo XXI? Porque este no es solo un formato televisivo. Es la historia de personas que llegaron con sueños enormes, enfrentándose a una realidad que los ha puesto al límite hasta descubrir quiénes son realmente. Y aunque por ahora solo podemos ver fragmentos, pequeñas pistas y emociones sin resolver, sabemos que el desenlace será grande. Será intenso. Será inolvidable. Lo que está por venir será la respuesta definitiva a todas las preguntas que ahora se quedan flotando en el aire. Y una de ellas, la más repetida desde que inició esta etapa, seguirá buscando su voz. ¿Quién llegará realmente a la final del desafío? ¿Y quién se quedará solo con el recuerdo de haberlo intentado? Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.